¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Luz y Sal, que está diseñado para compartir testimonios de vida, experiencias de siervos y siervas que de alguna manera nos edificarán a través de su testimonio. También nos ayudarán para motivarnos a nosotros y creer que lo que Dios ha hecho con cada uno de ellos también lo puede hacer con nosotros. Y hoy me honra en esta oportunidad el compartir con un amigo, y no solamente amigo, sino que es un maestro, es un músico muy versátil, sabe tocar piano, lo he visto tocando guitarra, saxofón, trompeta, bajo y no sé cuántos instrumentos más. Pero lo que más me impacta es de que también es un adorador, ¿verdad? Y de alguna manera este amigo no se puede etiquetar con ningún nombre. Así lo quiero presentar en esta oportunidad. Y bienvenido, Cristian Castañeda. Gracias, bendiciones. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí con usted, compartiendo un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida y espero que sea de edificación para todas las personas que en este momento nos escuchan o nos van a ver. Amén. 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 Para eso está diseñado este podcast, ¿verdad? Para edificar y bendecir vidas. Amén. Y que a través de los testimonios, pues, ayuden a varias personas a salir de donde se encuentran y a bendecirlas de alguna manera. Me sorprende que venimos uniformados en esta oportunidad, pues no pasa nada, todo está bien. Sí, cabal. Creo que es el color favorito de los dos. Sí, cabal, sin planearlo, ¿verdad? Solo me faltó la boina. Ah, sí, es cierto. Y por poco y me la traía porque yo dije, no, pues Cristian usa boina y entonces no me la voy a llevar. Sí, pues qué gusto tenerte acá, Cristian. Hombre, gracias. La verdad, como lo decía al principio, sos un joven en el tiempo que tengo de conocerte, que no te he podido etiquetar, y eso es lo bueno, que no te puedo etiquetar de ninguna manera. Eres tan versátil, tan lleno de dones que Dios te ha dado y te ha bendecido a través de ellos, y a través de sus dones bendices también el cuerpo de Cristo. Amén. Te he visto en actividades grandes como en campañas, te he visto también en otras iglesias compartiendo y eso, pues, la verdad yo lo admiro porque se ve tu humildad en cuanto a compartir con los demás lo que Dios te ha dado, y eso es bueno, ¿verdad? Y gracias por estar acá, Cristian. Amén, es un privilegio. Quiero que pasemos un momento muy agradable. Y cuéntanos un poco de tu juventud, de tu infancia, antes de llegar a los caminos de Dios. ¿Cómo fue verdaderamente tu infancia? Pues yo primeramente soy de Teclután, de una aldea pequeña que se llama San José. De ahí son mis papás, mi papá, mi mamá. Pienso que mi infancia fue bastante diferente, quizás, o parecida a la de muchos que nos escuchan, pero cuando yo tenía como 2 o 3 años, mis papás pues se separaron. Mi papá muy allegado a la iglesia, y en su momento pues mi mamá tomó otro rumbo, ¿verdad? Ella decidió apartarse quizá un poco, entonces hubo muchos conflictos y decidieron pues separarse, ¿verdad? ¿Eres hijo único o tienes hermanos? Tengo 2 hermanos mayores, yo soy el pequeño. Sí, yo soy el pequeño. Eso pues afectó, pienso que bastante en los 3, porque vivíamos en la capital. Allá vivíamos, pero mi mamá nos trajo para acá, para Teclután, para San José Teclután. Y pues mis hermanos en su momento, ellos tomaron sus caminos, anduvieron en cuestiones malas, en drogadicción, en alcohol, y pues era el ejemplo que yo veía, ¿verdad? Recuerdo que mi mamá, desde que yo estaba muy pequeño, nos llevaba a los bailes. Entonces yo era el alma de la fiesta. ¡Ah, Cristian! Y aplaudían, y yo ahí bailando. También bailando, ¿no? Y bailando a mis 4 o 5 años, a las 12 de la noche en una feria, ¿verdad? Sí. Entonces, eso pues, de alguna u otra manera marcó mi vida y me hizo pues también en cierto momento empezar a consumir igual. De alguna manera también como que maduraste muy a temprana edad. Sí. Porque eso lo lleva a madurar tempranamente. Sí, la verdad es que sí. Sí, como a los 9 años empiezo yo a probar qué es el cigarro. Empecé a probar el cigarro,
Como a los 11 o 12 años empecé a probar la marihuana. Mi mamá casi no se mantenía en casa, mi papá pues igual tampoco. Tenía el ejemplo de mis hermanos, ¿verdad? Sí. Mis hermanos andaban en ese mundo. Y una vez recuerdo que mi hermano mediano me vio y me dijo, ya no sigas fumando tanto, me dijo, marihuana, porque le voy a decir a mi mamá, o sea, sí fuma, pero no tanto, ¿va? Entonces yo, va, está bueno, ¿va? Porque sí, ya llevaba como 1 o 2 meses de todos los días estar consumiendo. Creo que eso es alguien que casi nadie lo sabe. Te habías vuelto adicto. Yo creo que no, Sí, yo no creo lo que sabía. eso, ¿no? Es Sí, la me ven y primera vez que lo escucho. No. Sí. Y es por eso que yo anhelaba invitarte y que en algún momento agendáramos estar acá porque yo decía, bueno, no conozco más de Cristian, más que la vida en Cristo. O sea, cómo Dios te bendijo con talento y todo. Y es únicamente lo que he sabido de ti. Pues entonces viviste una niñez muy difícil. Muy difícil, la verdad, muy difícil, muy apartada de Dios, muy alejada de Dios. Aunque sí recuerdo que mi fe siempre estaba. Recuerdo que yo le decía al Señor, por tu culpa estoy así. Lo culpaba a Él por cada situación que a mí me pasaba, por tu culpa. O sea, estás aquí y no me defendes, estás aquí y no me ayudas. Entonces hubo un momento que marcó mi vida, ¿verdad? Claro. Yo creo que siguen las preguntas, no sé. Sí. Y es que el no conocer a Dios, tenemos una percepción errónea de quién es Él. Porque le echamos la culpa, lo vemos como un Dios malo, un Dios que castiga, que pasa con una vara de hierro pendiente, y que cuando cometemos un error o le fallamos, Él va a corregirnos, ¿verdad? Es cuando tenemos una percepción equivocada de quién es Dios. Y cuéntame, Cristian, ¿en qué momento te viniste para Zacapa y tuviste el encuentro con el Señor? Pues el encuentro con el Señor lo tuve primero de venirme a Zacapa. Antes de venir. Sí, antes de venirme a Zacapa. Sí. Yo tenía como quizá casi 15 años cuando perdí segundo básico. Perdí segundo básico y vi que mi papá se decepcionó de mí. Mi papá no sabía que yo fumaba, no sabía que yo consumía, que yo tomaba, pero mi papá se enteró que yo ya a medio año yo había perdido, ¿verdad? Yo había perdido el año, entonces yo lo vi de a él decepcionado, lo vi. Entonces eso a mí me marcó y me dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasó? Entonces en ese momento mi hermano mayor ya había empezado a ir a la iglesia, ya tenía sus años de estar yendo. Él conoció antes del Señor que nosotros, que mi otro hermano y que yo. Y entonces él me invitó a la iglesia. Me dijo, mira, venite a la iglesia. Él sabía que yo ya fumaba, yo tomaba, yo me relacionaba con amigos, malas amistades. Y vamos a la iglesia, que no sé qué. Y le dije, no, es muy aburrido. A mí los cristianos me caen mal de todos modos. Le dije, entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No me voy a sentir cómodo y no va a ser como... No me voy a sentir bien. Sí, claro. Entonces, no, mira vos, me dijo, ahí hay unas patojas tan bonitas, me dijo, que te van a gustar, me dijo. Así que, anda. Ese fue el gancho que usó para... Ese fue el gancho. Entonces yo dije, no, pues si hay patojas bonitas, pues me interesa, ¿va? Entonces vamos a ver qué dice Dios con las patojas bonitas. Sí. Ese era mi pensar, ¿verdad? Sí. Recuerdo que ese día que yo fui a la iglesia, después de tantos años de no ir a la iglesia, yo fui con una cajetilla de cigarros. Yo llevaba a la iglesia, esa es mi primera vez, y antes de entrar al servicio, yo me fumé un cigarro. Recuerdo perfectamente que yo buscando un palo de limón para que el mal olor del cigarro no le estorbara a los hermanitos, ¿va? Entonces yo limpiándome y todo para luego pues entrar a la iglesia. Cuando estuve ahí adentro, poniendo atención, viendo las caras, ¿verdad? Que es lo que uno hace, así, viendo las caras, sentí que Dios empezó a hablar a mi corazón. Y sentí algo que nunca antes lo había sentido, una paz, una tranquilidad. Y yo, ¿qué es esto, va? Esto no lo he sentido con la marihuana. Esto no lo he sentido con la cocaína, que también la probé. Esto no lo he sentido con el alcohol. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Y qué es esto, verdad? Entonces, luego, más fuerte. Y yo, ¿qué es esto? No entiendo. Y sentía que la palabra era para mí. Y en un momento dije, no. Algo está pasando, algo diferente y Dios está obrando en mí y empecé a sentir por primera vez la presencia de Dios. Wow. Entonces ahí de repente empiezo a llorar y yo, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué me está pasando? No estoy triste. Empiezo a llorar y a llorar y a llorar y sentía algo diferente en mi cuerpo, en mi corazón, en mi mente y de ahí me postro y empiezo a sentir como un abrazo. Empiezo a sentir como un abrazo y ahí
sentí lo que siempre anhelé sentir, quizá lo que siempre busqué, o lo que yo creí que me iba a encontrar. El vacío que tenías. El vacío que tenía, al fin encontré el que llena ese vacío, el único que lo puede llenar, porque ni las drogas me lo llenaron, ni las patojas bonitas lo llenaron, ni el alcohol lo llenó, ni mis amigos lo llenaban. Y ahí yo le dije al Señor que yo lo reconocía a Él como mi único y suficiente Salvador, sin que nadie me dijera, mira, ¿quieres aceptar? No, yo tomé ahí la decisión. Y también recuerdo que le dije que yo no iba a ser un cristiano más. Un cristiano que iba a decir que es cristiano, pero en realidad de cristiano no se le nota nada, ¿verdad? Lo que actualmente pues uno ve. Entonces le dije que si iba a estar dentro, yo iba a ser y ahí iba a dar ejemplo de que Él había cambiado mi vida y que si antes tomaba, hoy ya no lo voy a hacer. Que si antes decía malas palabras, porque era me levantaba diciendo malas palabras, ¿va? Si antes decía malas palabras, ahora ya no las voy a decir. Entonces, así empezó. Claro, fue un proceso. Sí. Fue un proceso. No fue, de la noche a la mañana ya con hermano Cristian, ¿va? Claro. Sino que se me salió una mala palabra y yo, no, yo ya no tengo que decir malas palabras, ¿verdad? O iba a hacer algo malo, alguna broma o algo así pesado. Y yo, no, yo ya no puedo. Entonces, así fui cambiando mi pensamiento, poco a poco orando. Recuerdo que todos los días a las 5 de la mañana a orar, a leer la Biblia, yo tenía aquel hambre, aquel sed de Él, y lo primero también que hice fue dejar mis amistades. Las amistades influyen bastante en nuestro actuar. Entonces, por tal razón, yo lo que decidí hacer fue dejarlas, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy duro porque yo tenía tanto apego con mis amistades de toda la vida, que el ver que ellos me llegaban a buscar y que yo les decía, ya no puedo. Entonces hubo un momento donde sí se burlaron de mí. ¡Ay, el cristiano, va! ¡Ay, el cristiano! El aleluya. El aleluya. Allá va el aleluya con su Biblia en la mano. Sí. Y literal, yo estaba yendo a una iglesia que ya no es como ahora. Ahora uno en la iglesia pues ya toca con tenis. En esa iglesia donde yo iba antes era con pantalón de vestir. No, un pantalón pegado no se podía, pantalón de zapatos vestir, zapatos de corbata. Corbata, así tenía que ser. Entonces, después de que yo andaba todo cholo con mis calzonetas hasta acá, con mis camisas largas, a hacer el aleluya, ¿va? Con corbata, fue como bien difícil. Pero yo decidí pagar ese precio, digámoslo así, o ese sacrificio, digámoslo así. De negarme a mí mismo, que es lo que Dios nos invita a hacer, ¿verdad? Sí. En su palabra. Negarnos a nosotros mismos y seguirlo a Él. Y literal, mi vida cambió por completo. Después de ser el peor hijo, el peor amigo, el peor estudiante, el peor mal hablado, de todo, el peor, ya mis notas empezaron a mejorar. Ya era el abanderado, yo ya tenía visión, ya tenía sueños, ya... ¿Eso a qué edad fue más o menos, Cris? 15 años. 15 años, jovencito. 15 años, jovencito. Qué alegre que fue jovencito, ¿verdad? 15 años. Sí. Ahí fue donde yo tenía unos amigos de la iglesia que ellos tocaban trompeta. Ellos fueron a Miami y ya no están acá en Zacapa, pero ellos me empezaron a enseñar a mi trompeta. Entonces yo, papá, mira, regálame una trompeta. Mi papá siempre ha sido cristiano. Él siempre ha sido cristiano, siempre ha sido muy cristiano. Pero ¿en qué momento surge ese amor por la música o por los instrumentos? ¿Ahí fue? No. Mi abuelita, la mamá de mi papá, ella era músico profesional. Era pianista profesional, era artista. ¿De conservatorio y todo? Sí, de la Iglesia Amigos. Sí. Ella fue de las fundadoras. Ya me imagino. Entonces, ella era pianista profesional, hablaba inglés perfectamente. Y ella, pues, me heredó ese don de la música. Yo pienso que desde que estaba en el vientre de mi mamá, pienso que ya yo ya tenía ahí el talento de la música. Lo empiezo a desarrollar quizá como a los 4 o 5 años, cuando me encuentro con una flauta que mis hermanos en donde ellos estaban les pidieron, ¿verdad? Una flauta, entonces yo la empiezo a agarrar y empiezo a tocar así, al oído, como dicen, ¿verdad? Entonces escuchaba música, canciones obviamente del mundo, y me ponía a sacarlas al oído. Entonces yo, puchica, sí tengo talento. Años pasaron, como cuando yo tenía 9 años, llegó un proyecto de una marimba, ahí a mi aldea, San José, de donde yo soy. Entonces yo dije, aquí me meto, Es que yo lo dije. O sea, hasta aquí yo no he descubierto cuántos instrumentos puedes tocar. Pues ahí yo decidí entrar y recuerdo que el maestro vio mucho talento en mí. Entonces él me enseñaba todas las posiciones, desde la melodía hasta la armonía,
para luego él irse a cantinear a las mamás de mis compañeras. Entonces, el feliz de la vida enamorándolas a ellas. Ajá. En lo que yo les enseñaba a todos los demás a hacer lo que él ya me había enseñado a mí en una clase. Entonces, yo se los enseñaba a los demás, ¿verdad? Llegó un momento cuando yo pues ya entré a la iglesia donde mis amigos me empezaron a enseñar trompeta. Mi papá me compró mi primer trompeta y recuerdo que me humillaban. Los que ya tocaban de la aldea decían, este no puede, este no sirve. Y otros, este bulla, se quiten la trompeta. Recuerdo que los vecinos tiraban piedras y así como, que callen este patojo. Yo pasaba ensayando y entre más decían que yo no podía, yo, Señor, tú vas a ser mi maestro. Y oraba y le decía, Señor, yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero que perfecciones el talento, el don que has puesto en mí. Oraba y le decía, Señor, tú puedes hacer la obra a mí. Y yo, a pesar de que no escuchaba que lo hiciera tan bien, yo me miraba haciéndolo bien. Entonces no dejaba de estudiar. Quiere decir que no, en ningún momento fuiste a una academia. En ese entonces no. Ya. Luego sí, en ese entonces no. Entonces yo practicaba mucho, porque recuerdo que había una actividad grande donde yo quería tocar ahí. Y recuerdo que me dijeron, si vos no servís. Y yo, pero si ya me sé tocar un par, o sea, sí sirvo un poquito, pero sirvo. ¿Va? Claro. Y ellos, no, vos no servís, o sea, ya regalá tu trompeta o tirala, vos no tenés el talento, vos no. Y recuerdo que yo abajo viéndolos a ellos tocar, y yo me sentí así como, a la gran va, no pude, ¿verdad? No pude. Entonces, eso me motivó a seguir estudiando. Yo le decía, Señor, sé tú mi maestro, ayúdame. Y practicaba, de tal manera, practicaba tanto, que en su momento llegó unos amigos músicos, bueno, no eran mis amigos en ese entonces, pero me escucharon y dijeron, este patojo puede tocar. Entonces ya de una banda donde ya sabían tocar más, digámoslo así, de Teclután, ya no eran de mi aldea, sino que de Teclután. Entonces ellos me empezaron a jalar, y recuerdo que ahí fue donde tuve mi primer concierto, grande, de unos 4,000, 5,000 jóvenes. Recuerdo perfectamente que me temblaban las piernas y yo, Señor, esto es para gloria de ti. Sí, la primera vez recuerdo yo, ahorita me vino a la mente que la primera vez que me pusieron a tocar la batería, porque mi primer instrumento fue la batería. A mí me encanta la batería. Y igual yo a los 12 años, en la iglesia donde asistía, estaba la batería tapada con una sábana corinta. Yo decía, ¿qué hay ahí? ¿Será alguna máquina? ¿Qué es? Y entonces no nos decían qué era, pero yo la veía ahí tapada. Entonces una vez me dio curiosidad que cuando terminó el servicio fui y la destapé, abrí, levanté la sábana y vi que era una batería. Y dije, qué bonita, qué bonita. No sé, fue como un amor a primera vista, como decimos. Entonces dije yo, bueno, yo salgo a mediodía de estudiar, voy a venir a ver qué onda con esto. Entonces, viendo un video, vi que se usaban baquetas, obviamente. Fui a comprar las baquetas más baratas y la primera tarde me recuerdo que salí bien emocionado del colegio y me fui para la iglesia. Y ahí había un amigo que él cuidaba la iglesia, él abría, ¿no? Y entré y le dije, ¿sabes qué? Voy a ensayar un ratito. Yo le dije ensayar y no sabía que llegaba. Entonces me fui a la batería, me senté, vi que tenía un pedal en el lado derecho, otro en el lado izquierdo, y decía, bueno, ¿y esto para qué es? O sea, pensaba como que era carro o algo así, no le atinaba. ¿Qué hago los cambios? Y, ¿qué cambios se hace? ¿O qué? ¿Y qué hago con la mano derecha? ¿Qué hago con la izquierda? Pues ese día, en shock, no sabía qué hacer. Me regresé a la casa. Y yo dije, pero yo voy a estar yendo todas las tardes. Entonces, en aquel momento habían de esos Discman. Y compré música de Jesús Gran Romero, discos de Jesús Gran Romero. Y entonces me ponía a ver en YouTube algunos videos y cómo se tocaba. Y empecé a hacer bulla, como decimos. Y no se oía nada bueno. Y mi amigo solo escuchando, ¿verdad? Y él con paciencia. Y yo, y se me viene a mi memoria esto porque un día el director de alabanza de la iglesia supo que yo estaba llegando. Entonces le dio curiosidad y no entró a la iglesia, sino que se quedó en la parte de afuera, detrás de la ventana, a escucharme. Pero yo ya llevaba, un mes y medio de estar yendo todas las tardes. Entonces
él se aseguró de que yo estaba llevando el ritmo, al menos como para un corito, ¿no? Y entonces entra de repente y me dice, el domingo tocas. Y yo, no estoy preparado. Y empiezo a sudar. Bien, el domingo vas a tocar porque no hay quien toque la batería. Y ya es cierto, no había, solo estaba ahí tapada. Entonces yo dije, no. Y como dices tú, era un manojo de nervios el domingo. Quería que la tierra se abriera, me tragara. Yo no había qué hacer, yo estaba en shock. Pero para la gloria de Dios, yo sentí que el Espíritu Santo me tomó y fue un culto muy precioso. Entonces, a partir de ahí, ya no solté la batería. Hasta el sol de hoy, cuando hay oportunidad, pues toco la batería. Pero el Señor me fue llevando luego al piano y así, pero sigue con tu historia. Gracias. Como te decía, este concierto cambió mi vida, ¿verdad? Entonces hubo un antes y un después. Entonces yo dije, la música es lo mío. Me gusta la música. Sí. Entonces le dije a mi papá, mira, yo quiero estudiar música. De verdad, me dijo, ¿música? Sí, yo quiero estudiar música. ¿Y sabes dónde se estudia música o qué pensás? Y yo, sí, ya averigüé dónde puedo estudiar un bachillerato en música, ya averigüé dónde hay una universidad en música, yo quiero ser un profesional en la música. Y ese es mi sueño. Entonces mi papá, va, yo te apoyo. Es la herencia que te puedo dar es el estudio. Y si querés música, pues yo te voy a apoyar. A pesar de que mucha gente, de la música, te vas a morir de hambre. La música no te va a dar. La música no sirve. Mejor una carrera formal. La música no sirve. Yo quiero música. O no te va a dar de comer. No te va a dar de comer. No te va a dar de comer. Sí. Entonces, yo quiero música. A mí me gusta la música. Es lo que voy a hacer y lo voy a hacer bien, ¿verdad? Entonces, entro al bachillerato en música. Yo emocionado. Me fui a vivir unos años a Chiquimula. Saqué un bachillerato en música. Para honra y gloria del Señor, yo fui abanderado ahí, me llevé el primer lugar de toda la escuela de música y mi diploma de bachillerato me lo dio el presidente que estaba en ese entonces en el Palacio Nacional. Wow, fue un regalo. ¿Cómo se sintió tu papá? Orgulloso, muy orgulloso. Es decir, como mi hijo, lo que él dijo, ahí lo está haciendo. A raíz de todo eso, logré una beca en la Universidad del Valle, donde estudié también a nivel superior música. Pero como sabes tocar muchos instrumentos, luego, después de la trompeta, te fuiste empapando el conocimiento del saxofón, de la guitarra. Obviamente, al saber de notas, pues se hace un poquito más fácil aprender otro instrumento. Yo creo que eso es lo que te pasó, ¿verdad? Después de la trompeta, antes de estudiar música, yo empecé a practicar piano. Esa es otra historia de cómo empecé con el piano, que es también bastante... Y el piano es bastante central para el resto de los instrumentos. Bastante. Sí. Entonces, ya en la escuela de música yo llevaba curso específico de piano, curso específico de guitarra, curso específico de marimba, de la voz, de dirección coral, de ensamble. Entonces yo ya tenía más contacto con más instrumentos. Yo ya andaba tocando en más bandas, yo ya andaba tocando en bandas de marcha también. Entonces entré a la universidad, ¿verdad? En la universidad pues ahí empecé con lo del cello. Bueno, empecé desde la escuela de música a aprender violonchelo. También. Entonces yo estuve en la orquesta, en la orquesta sinfónica de ahí de Chiquimula. Estuve 2 años, quizá 3 años estuve ahí. Porque entré a la universidad y todavía estuve yendo. Y cuando entré a la universidad también entré al Conservatorio Nacional de Música en la zona 1. Entonces ahí entré a seguir aprendiendo violonchelo y trompeta, ya de un nivel más avanzado, ¿verdad? Entonces estuve un par de años en el conservatorio y eso pues me ayudó a tener conocimiento más amplio musical. Y yo decía, esto es lo mío, a mí me gusta demasiado la música y también me gusta enseñarla. Entonces yo he llegado a entender que lo que Dios preparó para mí es eso. La música, ayudar a apoyar a la gente para que pueda aprender a tocar instrumentos para gloria y honra de Él, para que puedan servir. Amén. Entonces, muchos dicen, ¿cuál es tu llamado? Porque todo el mundo andamos, ¿cuál es tu llamado? O a veces me criticaban mucho los de las iglesias, me decían, mira, ¿por qué vas a otras iglesias a tocar? ¿Por qué vas a enseñar a otras iglesias y aquí qué? ¿Por qué no estás solo aquí? Que me querían mantener no estás viendo la necesidad que hay aquí, ¿por qué te vas por allá? Ajá. Cabal. Entonces, bueno, es lo que Dios desea, ¿verdad? Entonces fui a varias iglesias a apoyar, a tocar, y ahora veo a mis alumnos que ahora ya tocan
Entonces ya he tenido el privilegio de tocar en conciertos grandes con mis alumnos. Entonces yo digo, Dios, a ti sea la gloria, sí. A ti sea la gloria. Y ellos emocionados por estar sirviendo al Señor, sobre todo, y con un corazón humilde. Y no solamente me enfoco en enseñarles música, sino que ellos tengan un corazón humilde. Y ahí va la otra pregunta que me querés hacer. Sí. Respecto al ego. Exactamente, y es eso, porque hoy en día he visto mucho ego en los mismos músicos cristianos. No estoy hablando afuera, en lo secular, sino en los mismos músicos cristianos. Y yo no sé si esto significa arrogancia o competencia, porque ha tomado protagonismo más el talento que el carácter. ¿Y qué nos puedes decir de esto? Pues pienso que es un tema bastante complicado, pero yo te podría decir que es la falta de Dios. Porque si donde está Dios hay humildad, donde está Dios tenés amor, donde está Dios ayudás, no servís de estorbo para alguien no, vos no servís, quítate de acá. O yo sí lo hago bien, pero ustedes no. Sí. Entonces sí se ha dado el problema de que hay mucho ego musical en muchos grupos, en muchos músicos, pero luego te das cuenta que es la falta de Dios. Y fíjate que yo llegué a esa conclusión. Ya llegué a esa conclusión y dije, ¿qué es la falta de Dios en tu corazón? Cuando ya te empezás a desenfocar, cuando ya empezás a verte solo a vos mismo, como el autor de todo, el que solo yo puedo. El que sabe más. Como yo soy el pianista de la iglesia, a mí me tienen que tener en un mejor lugar. Exacto. A mí me tienen que honrar. Exacto. A mí me tienen o por ejemplo, muchos amigos, que ese es otro tema, me dicen, mira, si no me pagan, no voy. Entonces así como que... Y es que a eso quiero tocar un poquito nada más. Pero qué importante, porque ese mismo ego lo que ha construido únicamente es que enfatizan únicamente, porque acordemos que el músico llega a ser talentoso en algún momento. Sí. Pero también hay músicos que no, como no se centran en estudiar, como lo hiciste en este caso, también se quedan con esa mediocridad, digámoslo así. Sí. Pero no se está forjando en ningún momento el carácter. Y es lo que decías, porque me llama la atención y creo que va acorde a la pregunta que te iba a hacer, porque ¿cuál es la diferencia entre un músico y adorador? ¿Cuál es la diferencia entre un músico y un adorador? Que es bastante la diferencia, y yo quiero que nos compartas para vos cuál es la diferencia entre músico y adorador para concluir con esta pregunta. Muy bien. Para mí, músico lo voy a ver desde los dos puntos, músico y adorador primero. Un músico es una persona que sabe tocar un instrumento y se desarrolla bien en su instrumento, cosa que en nuestro medio no es tan fácil encontrar un músico que sea profesional. Cuesta encontrar músicos profesionales porque para eso se requiere inversión y tiempo. Invertir dinero e invertir mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, un músico es una persona que puede tocar nada más. Puede tocar, lo hace bien y se desarrolla en su instrumento. Y puede tener talento y técnica. Tiene que tener. Si se llama músico, tiene que tener talento y tiene que tener técnica. Exacto. Y ahora, el adorador es una persona que reconoce que sin Dios no es nada. Reconoce que Él existe y Él vive para la gloria y honra de Dios. Y hay humildad. Entonces, un adorador, para ser un adorador no necesitas un instrumento. Y eso es un tema que está bien confundido. Y sabes que también yo he descubierto algo. Para ser un adorador no necesitas únicamente cantar. ¿No? Saber cantar, no. El adorador es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Delante de Dios. Vivir para Dios. Entonces, sigue. Pero entonces el adorador no entra tanto como un músico que está ejecutando un instrumento y que levanta las manos y que se pone a llorar mientras lo está tocando. Exacto. No eso define un adorador, sino como tú lo decís, ¿verdad? Un estilo de vida. Entonces, pensaría que hay músicos y hay músicos cristianos, y entre el músico cristiano debería de estar el adorador, ¿verdad? El músico cristiano debe de reconocer que sin Dios no es nada y que debe de ser un adorador humilde, ¿verdad? Humilde. Y se me viene este pasaje que está en 1 Samuel capítulo 16 y 17. ¿Te acuerdas que ahí dice la palabra que el rey Saúl cuando era atormentado por este espíritu malo, dice que mandó a llamar al criado, y el criado llegó y le dice, ve a buscarme uno que sepa tocar. Primero, que sepa tocar. Y le dice, pues yo conozco uno que sabe tocar, que es hijo de Isaí, y sabe tocar bien.
y es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en sus palabras, es hermoso. Pero la última cualidad es la que a mí me llama la atención. Y Jehová está con él. Entonces, la primera cualidad que este criado le dice a Saúl es que sabía tocar bien, primero. Y lo demás. Pero la última, y Jehová está con él. ¿Cómo podía ser efectivo David, para lo cual Saúl lo había llamado, y tener descanso, tener alivio, si solo hubiera sido músico? No hubiera pasado nada, no hubiera sido efectivo. Pero, y Jehová está con él. Y eso es lo que muchos hoy tienen que entender, de que ser adorador y ser músico es totalmente diferente. Pero hay una cuestión acá. David tenía el espíritu del Señor. Entonces, un músico hoy en día, para ser funcional en un ministerio o para ministrar, entonces tiene que ser lleno del Espíritu Santo y saber tocar. Sí, y saber tocar. No enfatizando mucho la técnica, sino que el Espíritu de Dios está en él. Ajá. ¿Verdad? Entonces, para ser funcional. Porque hoy en día el que es músico, solo es músico. Y se mueve en el ámbito musical. No ministerial, no para más, no para trascender, no para cambiar atmósferas. Entonces, ¿qué pasó con David? David, como tenía a Jehová y era buen músico, entonces transformó la atmósfera. Que eso es lo que hoy en día necesitan saber muchos músicos de iglesias o muchos músicos que están empezando un ministerio, que no se basa únicamente en tener conocimiento, talento o técnica para ejecutar un instrumento, sino también al Espíritu Santo. Es lo primordial. Sí. Para que estos dos unidos, seamos unos transformadores de atmósfera. Justamente lo que decís, que tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano el Espíritu Santo, la presencia de Dios, como decían en la palabra. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy, ¿verdad? Si no está tu presencia conmigo, pues yo no voy, ¿verdad? Entonces, pero también tiene que ir de la mano lo que ahí decía, que David era alguien pilas, digámoslo en palabras chapinas, para tocar. O sea, tenía talento, era listo. Sí. Entonces, aquí vamos a un tema que me interesa mucho tocarlo, fíjate. Porque en las iglesias hay mucha mediocridad. Y es que no solamente se trata de que como soy lleno del Espíritu, ya que me da un instrumento, que esto va a aprenderse acá. No se trata solo de eso. Se trata de que también debes de ser una persona sabia, que tenés que decir, bueno, yo quiero servir en la música, pues yo voy a recibir clases de música. No me estoy haciendo publicidad, claro. No, claro. Pero es algo que debes de hacer, porque yo leía un libro de Marcos Witt que decía eso. O sea, en tantas iglesias, tanto músico, disculpa la palabra, mediocre, que la utilizaste antes, mediocre, que hay, y en los grupos de afuera seculares, aquellos músicos tan profesionales. Bueno. Y él decía, ¿por qué en la iglesia hay tanta mediocridad y afuera hay tanta virtuosidad? Y o sea, ¿qué está pasando? Perdón que te interrumpa, es que ¿sabes qué? Muchos se expresan de esta manera, como es para Dios, lo puedo hacer como sea. Cabal, dice la palabra, porque me bendice, no sé si está en Salmos, pero dice, cantad a Dios con inteligencia. ¡Hala! Impresionante. Cantad a Dios con inteligencia. Es decir, yo no voy a cantar solo por cantar. En otras palabras, yo no voy a ejecutar un instrumento solo por a ver cómo. Porque esa es la costumbre, la mala costumbre que tienen muchas personas, decir, hermanos, voy a cantar un canto. ¿Cómo es para Dios? ¿Cómo es para Dios? Salga como salga. Salga como salga. Si salga fu menor o Cabal. la nota que caiga. Entonces, ¿cómo es para Dios? Sí. Cuando realmente a Él le tenemos que dar lo mejor. Entonces, pero requiere lo que dices tú, tiempo. Dedicación. Sí. Acordémonos que David estaba en el monte cuando apacentaba las ovejas de su padre. No sabemos cuánto tiempo dedicaba él a deleitarse, porque él era el dulce cantor de Israel, imagínate. Entonces, ¿cómo no iba a conquistar el corazón de Dios de esa manera? Pero lo queremos conquistar así, a como caiga, no. Entonces sí, pienso que es importante también que como músico cristiano
tengamos la responsabilidad de decir, bueno, si yo voy a tocar el saxofón, pues voy a estudiar mi instrumento, le voy a dedicar tiempo, mínimo 3 horas a la semana, mínimo 3 o 4 horas. O voy a tocar la batería, le voy a dedicar tiempo porque lo voy a hacer bien para Dios, así como la gente de afuera hace bien las cosas para que todo el mundo ande bailando. ¿Por qué nosotros no hacerle una fiesta de lo mejor posible, de lo mejor del fruto, ¿verdad? De lo mejor de lo que nosotros le podemos dar a Él, hacerlo con todo nuestro corazón y hacerlo bien. Amén. 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 Qué bendición va esta palabra, compartir esta palabra. Cristian, contanos de qué se trata el proyecto Compartamos Vida. Compartamos Vida. Compartamos Vida nació hace como 2 o 3 años. Yo recuerdo que llegué a mi casa un día cualquiera después del trabajo y me puse a pensar, ¿por qué la gente tiene que venir de Estados Unidos para ir y ayudar a nuestros hermanos de acá, de Zacapa? ¿Por qué tienen que viajar desde tan lejos para venir a ayudarlos a ellos? O saber que hay necesidad, decirles, les vamos a dar algo. Entonces yo dije, ¿por qué? Y yo, acostado en mi hamaca, sí, nosotros también lo podemos hacer. Entonces ahí mismo, en mis estados de WhatsApp, miren, ¿qué les parece si formamos un grupo en el cual pidamos o nosotros podamos dar de nuestro dinero para poder comprar alimentos, poder comprar piñatas, dulces, pasteles para llevar a la gente que lo necesita? Entonces, y ahí todos mis amigos, yo me apunto, yo quiero. Y así empezó Compartamos Vida. Entonces empezamos, miren quién da 2 bolsas de víveres, quién da esto, quién da el pastel, quién da esto. Y así, poco a poco. ¿Y a qué comunidades se iban a compartir? Nos enfocamos en los basureros. Nos enfocamos en el basurero Zacapa, en el basurero Chiquimula y en el basurero de Teclután. Esos han sido nuestros lugares donde nosotros vamos y apoyamos con todo. ¿Y solamente llevan alimento, también la palabra de Dios? No. ¿Cómo lo...? Sí, justamente yo pensando igual, ¿verdad? No va a ser solo de llevar el alimento físico que alimenta el cuerpo, sino que alimenta el alma también, la palabra. Entonces vamos a llevar música y así llevando bocinas. Recuerdo que mis amigos ayudándome, jalando bocinas, llevando sus guitarras, la batería, jalando los platos y cuanta cosa de la batería, ¿verdad? Los tambores para poderlos colocar y hacerle una fiesta al Señor ahí. Después yo invitaba a alguien que diera la palabra o yo la daba y llevábamos Biblias, conseguíamos Nuevos Testamentos y nuestro principal enfoque era que esa gente sintiera la presencia de Dios, que ellos vieran que no estaban solos y que hay personas que piensan en ellos y que sobre todo hay Dios que no los desampara. Dios está al pendiente de ellos, ¿verdad? Y vimos varios corazones quebrantados en la presencia de Dios en esos lugares, con mucha necesidad y la cara de felicidad de los niños cuando les dábamos un juguete, cuando les dábamos un pedazo de pastel, ellos felices. Y es que ahí es donde se cumple la palabra, porque yo lo he dicho de esta manera. En este tiempo estamos tan enfocados en Mateo 25, donde dice, Mateo 24, donde dice la palabra cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo, y acontecerá esto y el principio de dolores, y narra todo esto. Pero nos olvidamos de Mateo 25, donde dice que en un momento estarán los justos delante del Señor. Y entonces Él apartará a las cabritas y a las ovejas. Entonces, cuando se refiere a las ovejas, está hablando a los justos, ¿no? Entonces, les dirá, por cuanto me vistes desnudo y me vestisteis, por cuanto me vistes hambriento y me diste de comer, por cuanto me vistes en la cárcel y me visitasteis. Y entonces, pasad al gozo del Señor. Entonces, pero también le dirán, Señor, pero ¿en qué momento nosotros te vimos desnudo? ¿En qué momento, Señor, te vimos en la cárcel? ¿En qué momento te vimos con necesidad? ¿En qué momento te vimos con sed? Entonces el Señor responderá, por cuanto lo hiciste con uno de estos mis pequeños, lo hiciste para mí, ¿verdad? Sí. Entonces no nos olvidemos que hoy en día la iglesia, eso es lo que tiene que hacer hoy en día. O sea, para esperar a nuestro amado Jesucristo,
nos tiene que encontrar haciendo esto, ¿verdad? Entonces, muchos por eso se enfatizan en Mateo 24, pero se olvida de Mateo 25, donde esos son los requisitos que tiene que hacer la iglesia hoy en día, ¿verdad? Entonces, me llama la atención porque he visto algunas fotografías de lo que has hecho en cuanto a compartamos vida. Para la pandemia también te moviste en este proyecto, y no sé si en algún momento tal vez no nos topamos así tan físicamente, pero sí me enteré que yo andaba por allá y tú también andabas por allá haciendo lo mismo, y qué maravilloso, porque no solamente se trata de quitar el hambre en ese momento físico, sino de dar un pan de vida, ¿verdad? Que es que conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador, y eso es lo más importante que debemos de hacer hoy en día. A mí me llena mucho que lleves a cabo este proyecto, y tienes ¿quieres llevarlo a otro nivel? ¿Estás por eso o aún estás con lo mismo, o crees que necesitas de alguna manera, ¿cómo te podría decir? Avanzar en otras cosas como para llevarlo a otro nivel, a hacerlo más grande, o está bien como tú lo estás haciendo por el momento, o te sientes que necesitas llevarlo a otro nivel. No sé si me explico. Sí, claro, siempre es bueno el ir subiendo de nivel e ir perfeccionando para hacer las cosas lo mejor posible. E ir abarcando más. Ir abarcando más, y sobre todo pues también tener una continuidad, ¿verdad? Ver cómo no solamente se les lleva el alimento, el servicio que lo hacemos con amor, la palabra y todo, pero de repente también llevar ideas para que ellos también puedan generar, ¿verdad? Ideas de miren... Sí, eso es muy importante. Ir con personas profesionales, tantos amigos que tengo, que son profesionales, que ellos puedan ir y decirles, miren, si ustedes hacen esto, pueden venir y pueden generar. Y poderles apoyar, darles el inicio, ¿verdad? Entonces pienso que el siguiente nivel sería ese. No solamente llevarles, sino enseñarles a ellos también, ¿verdad? Para que ellos produzcan. Hacer algún trabajo donde puedan tener recursos, ¿verdad? Exacto. Eso es muy bueno. Sí. Pues el proyecto Compartamos Vida ahorita en septiembre, si no estoy mal, ya empezamos nuevamente. Tuvimos un tiempo donde no seguimos haciendo el proyecto. Se vino enero, febrero, marzo, que son meses complicados. La mayoría de las personas que me apoyan son amigos míos, trabajadores igual que yo, que tienen sus hijos. Entonces dije, vamos a pararle un poco, ¿verdad? Porque sí, desde septiembre de años atrás me han estado apoyando. Septiembre, y es que requiere noviembre, mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Requiere tiempo. Requiere tiempo. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, ahorita en septiembre, el proyecto Compartamos Vida otra vez para las personas que quieran apoyar. Y no solamente es dando, sino que es decir, yo voy, ¿verdad? Entonces yo voy y te ayudo. Recuerdo que una vez que fuimos a Tecu, conseguí todas las bolsas, eran como 150 bolsas de víveres, es bastante, yo sí. Que era bastante. Pero los amigos que me apoyaron me podían ayudar económicamente, ¿verdad? Donándome bolsas y todo, pero no podían ir. Entonces me topé con que casi solo mi familia y un par de amigos fueron. Entonces tenía aquel montón de gente que ellos estaban esperando que la actividad, que se les apoyara y todo, pero mi familia así como que me limitaba, ¿verdad? Me limitaba en el sentido de que me hacían falta manos, ¿verdad? No tenía las suficientes personas para que dieran la comida, para que bajaran el alimento, para que organizaran a las personas, y fue un problema, pero que lo logramos solucionar, ¿verdad? Entonces, no solamente es dar un dinero, o alimento, sino también ir y apoyar en organizarnos, en jalar. Recibir el apoyo de voluntarios, sí, ¿no? El apoyo voluntario, ¿verdad? Es bastante importante, porque imagínate tener el recurso material, pero no humano, ¿verdad? Entonces se hace un poquito difícil. Sí. Y tampoco solo recurso humano y no material. Y no material. Ajá, sí, muy bien. Cristian, esta es una pregunta que yo hago a mis invitados, y yo quiero preguntarte, ¿de qué manera quieres ser recordado acá en la tierra cuando llegue el momento de tu partida? O sea,
muchas veces no pensamos en esto. O sea, es más, ni nos tomamos el tiempo para pensar, bueno, ¿yo qué legado quiero dejar? ¿Verdad? Y es muy importante dejar un legado. Pero ¿cómo quieres ser recordado en el momento cuando Dios decida? Bueno, Cristian, ahí llegó tu tiempo. Y de este lado del sol, ¿cómo quieres ser recordado? Buena pregunta. Si algo yo le pedía mucho al Señor cuando recién vine, o cuando recién Él me encontró, Él me salvó, Él me rescató, es que yo quería tener un espíritu como de gracia, le decía, para con las personas, para que la gente se sintiera identificada conmigo, para que la gente quisiera estar cerca de mí, para que la gente no viera a Cristian, sino que viera a Cristo a través de mi vida, para que la gente no dijera, allá va Cristian, el que fijo va a hablar mal de alguien, o el que, no, aquel debe y no paga, por ejemplo. No, sino aquel que apoya, que ayuda, aquel que te pueda dar un consejo. Entonces, si me preguntas cómo quiero ser recordado como el Cristian alegre que conocen, el Cristian dinámico, el Cristian que anda buscando la manera de cómo ayudar, de cómo servir, de cómo apoyar, y no una persona que solo se enfocó en crecer yo mismo, qué tantos bienes pueda llegar a alcanzar. Y claro que es parte de, pero sino que qué tanto bien y qué tanto puedo mostrar a Cristo a través de mi vida. Eso es lo que a mí me apasiona y es lo que yo quiero enfocarme siempre, en qué tanto la gente ve a Cristo en mí. Amén. Eso es lo importante. Sí. ¿Qué tanto ve la gente a Cristo en mí? Muy bien. ¿Podrías compartir algunas palabras haciendo un llamado a las almas que de alguna manera están pasando momentos difíciles y necesitan una palabra que les conforte, una palabra que les llene de vida, una palabra que les levante, que los motive a no rendirse, a seguir avanzando, a seguir caminando? Y como el apóstol Pablo dijo, pues he llegado a la meta, ¿verdad? Y llegar a ese momento, y le puedes compartir a la audiencia esas palabras para hacer de alguna manera un llamado para que pueda encontrarse en ese momento con el Señor Jesucristo y entregar su vida a Él. Amén. Hermano, amigo, que me escuchás, no estás solo. Cualquier problema, cualquier situación adversa que estás pasando, quizá no le encontrás salida. Quizá decís, este problema solo me ha pasado a mí, o solo yo vivo esto, o solo a mí me pasan tantas desgracias en la vida. Déjame decirte que no estás solo. Cristo está ahí. Y así como Cristo rescató mi vida y me rescató desde lo más bajo de vicios, de situaciones tan difíciles, familiares incluso, que me habían lastimado el corazón, que me habían herido tanto, que tenía un corazón tan destrozado, que no creía en la familia, que no creía en que yo podría encajar en algún lado, era un resentido social y que creía que el mundo entero se me caía encima. Dios de ahí me rescató. Entonces, solo hace falta que le abras tu corazón y le digas, Señor, yo quiero que tú cambies mi vida, yo quiero que tú tomes el control de mi vida. Y es algo que yo le he dicho mucho al Señor. A veces por nuestras fuerzas es muy difícil, pero le digo, Señor, no es por mis fuerzas, sino que sé tú quien me ayude, quien me dé la sabiduría, la inteligencia para poder solucionar cualquier problema, si hay que solucionarlo, o si es una enfermedad incluso, Señor, tú puedes sanarme, Él es nuestro sanador. Y si nosotros tenemos la fe suficiente, Él puede sanarnos. Entonces hoy te invito a que cierres tus ojos y puedas orar conmigo y le puedas decir al Señor, Padre que estás en gloria, sí, santo, Señor. Santo, santo eres tú. Hoy nos presentamos delante de ti con un corazón agradecido, Señor, creyendo que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres el único Dios santo, fuerte y poderoso. Y hoy nos acercamos a ti confiadamente para que tú tomes el control de nuestra vida. Hoy, Señor, te abro las puertas de mi corazón. Hoy te abro mi corazón para que tú puedas morar. Padre, perdona mis pecados, límpiame y ayúdame a entender cuál es tu plan para mi vida. Ya no vivir solo para mí, ya no vivir creyendo que solo yo soy el que debo de estar bien, sino que tú tomes el gobierno
de mi corazón y que yo pueda hacer tu voluntad y pueda vivir una vida santa y agradable para ti. Perdona mis pecados, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Acéptame, Señor. Y hoy, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Padre, reina en mi corazón y ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Amén y amén. 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 Qué bendición este episodio. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por estar pendientes de este episodio y compartir este video. Compartan con sus amigos, familiares. Suscríbanse para ver más contenido acerca de estos episodios en cuanto a testimonios de vida, experiencias de siervos y siervas de Dios que Dios está usando de una manera muy especial en este tiempo. Denle like y opriman ahí la campanita para que les notifique. Bendiciones y nos vemos en otro episodio nuevamente. Adiós. Amén.